Hola, buenas tardes a todos. No voy a ser como los políticos mal hablados que dicen a todos y a todas, porque sería una falta de respeto al lenguaje español, del que sé poco, pero algunas cosas sé. Vamos a comenzar hoy con la clase de infecciones en los pacientes con cirrosis. Como ustedes saben, las infecciones es un tema clave. Yo lo tengo que marcar. Como ustedes saben, las infecciones se constituyen en un tema clave y fundamental en el paciente con cirrosis. Recuerden o tengan presente algo que siempre tratamos de transmitir, que las infecciones bacterianas en los pacientes con cirrótico se van a observar en la mitad de ello por lo menos durante la evolución de la entidad. Y que la presencia de un proceso infeccioso puede ser el comienzo de la fase terminal. Ahí es cuando cambia el genio de la enfermedad. Entonces, para que tengamos presente siempre este concepto, y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la presentación, cuando un paciente con cirrosis tiene criterios de infección, es decir, si tiene criterios que vamos a ver, que seguramente ustedes lo saben, no son los mismos que los de la población no cirrótica o población general, debemos hacer diagnóstico precoz y antibiótico terapia empírica, aún antes de conocer el germen y la sensibilidad. Esto es clave. Un paciente que ingresa con infección y se demora más de 12 horas en tratarlo, es decir, en comenzar con la antibiótico terapia, significa que ese paciente tiene un 80% menos de chances de sobrevida. O sea, eso es lo que significa cuando un paciente ingresa con criterios que son los atípicos o no los clásicos de infección y no se hace el diagnóstico precoz. ¿Está? Desde el punto de vista práctico, y cuando tenemos que manejarnos con la antibiótico terapia empírica, tenemos que tener presente que a los cirróticos les corresponden las generales de la ley en cuanto a infecciones. Y por eso decimos que van a sufrir infecciones de la comunidad, infecciones asociadas al cuidado de la salud y las infecciones nosocomiales. Los porcentajes están más o menos repartidos y, digamos, para volver, no sé cuál es, pero a ver si es esta o no. Ahí. ¿La segunda ahí? Lo que queríamos mencionar es que debido a que los pacientes con cirrosis cada vez tienen mejor manejo, vamos a observar cada vez más infecciones nosocomiales o vinculadas con la salud, porque son pacientes que van a tener mayor cantidad de consultas, mayor cantidad de evaluaciones en centros médicos. Y obviamente esto los pone en la mira también de las infecciones resistentes, o sea, de bacterias resistentes, con todo el espectro que acá estamos viendo y que no vamos a discutir porque una médica del grupo que está cursando acá, en oportunidad de discutir un caso, me dijo que ya habían trabajado bastante sobre el tema de infecciones. Bien, ¿por qué es importante el hígado y por qué los pacientes con cirrosis tienen mayor prevalencia o mayor incidencia de infecciones que la población general? Porque el hígado trabaja estrechamente en inmunovigilancia a través de las células de Kupffer, las endoteliales sinusoidales, linfocitos en la síntesis de proteínas, tiene que ver con el reconocimiento de bacterias y virus a través de los Toll-like receptors. Entonces, tiene tanta importancia en la inmunidad local como en la adaptativa local y sistémica. Y entonces, un paciente con cirrosis, por estas alteraciones estructurales que tiene la enfermedad, va a tener un trastorno de la inmunidad a nivel hepático y sistémico. Esto va a estar dado por afectación del sistema retículo endotelial hepático, fundamentalmente las células de Kupffer y las endoteliales, porque además hay disminución de la síntesis de proteínas, daño de células inmunes circulantes
y de las intestinales, como ya vamos a ver. Es decir, en definitiva, son pacientes que tienen una respuesta inmunitaria deficiente. Un aspecto clave cuando hablamos de hipertensión portal también es darnos cuenta de que normalmente existe translocación bacteriana intestinal, pero en los pacientes con hipertensión portal severa, como es en los pacientes con cirrosis, esa translocación bacteriana es patológica. Y esto se debe a que hay una motilidad intestinal alterada, hay un enlentecimiento de una disminución de la motilidad, hay una permeabilidad intestinal aumentada por afectación de las Tay-Johnson, trastornos del sistema inmune local, esto es el nivel intestinal, y todo esto se conjuga para dar lugar al sobrecrecimiento bacteriano intestinal que cambia la microbiota, y por eso hay muchos estudios en este sentido, en fase de investigación, para ver qué impacto tiene un mejor manejo de la microbiota en aumentar la resistencia a las infecciones en estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que están en lista de espera para trasplante. De hecho, cuando uno analiza los nódulos linfáticos mesentéricos de los pacientes con cirrosis Chailá, lo que vemos es que tienen positividad en un 30% y que en tanto que los pacientes con cirrosis es menos del 10%, o sea, una diferencia altamente significativa. Es decir, están colonizados por bacterias intestinales que habitualmente incluso pueden no estar. El conjunto que define la infección o que los hace a los pacientes con cirrosis más factibles de ser infectados es multifactorial. Y acá podemos ver esa alteración, decíamos, de la barrera intestinal, incluso con disminución de la capacidad bactericida de la mucosa, el sobrecrecimiento bacteriano en el microbioma. Hay predisposición genética en algunos pacientes, se saben que hay polimorfismos que facilitan las infecciones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cirrosis. El estado de inmunodeficiencia que habíamos mencionado y la colonización que pueden tener por microorganismos resistentes. Pero eso debemos sumarle además que pueden ser pacientes que están recibiendo corticoterapia. Habitualmente los pacientes con cirrosis, por lo menos el 50%, como habíamos visto en una de las clases acá, tienen malnutrición o que sean cirrosis Chailá. Hay una disminución de las proteínas del líquido acítico, disminución de la capacidad opsónica del líquido, los shunt por tocaba, las descompensaciones que van a hacer que estos pacientes tengan más chances de infección. Y fundamentalmente también interesa el uso inadecuado, o sea, la profilaxis, el uso inadecuado por un lado, y por otro lado se vio que los pacientes que están en profilaxis después de mucho tiempo también pueden tener infecciones e incluso por gérmenes resistentes o no convencionales. Son pacientes que hacen, como decíamos, consultas e internaciones frecuentes y además reciben procedimientos invasivos con más frecuencia que otras poblaciones enfermas. Por lo tanto, los pacientes con cirrosis decimos que son susceptibles a las infecciones. Ahora bien, esto lo repetimos y el concepto que nos parece muy importante es este, que una infección puede ser el comienzo de la fase terminal de la enfermedad. Tenemos que tener esto claro, es decir, tenemos que saber cuándo sospechar una infección y que acá, en esta situación de infección, cambia, como decíamos, el genio de la enfermedad. Entonces, ¿cuándo debemos pensar en una infección en un paciente con cirrosis? Cuando la enfermedad hepática progresa, o sea, progresa rápidamente, lo hace fuera de lo esperado, cuando el enfermo se descompensa o cuando el paciente requiere internación por algún evento. Todo esto tenemos que pensar que el enfermo está infectado hasta que se demuestre lo contrario. Un viejo maestro decía que están infectados los cirróticos que se descompensan y requieren internación, aunque se demuestre lo contrario. Creemos que no es así, pero sí hay que demostrarlo, ¿no? Bien, un paciente con cirrosis compensada, como podemos ver acá, es decir, un paciente que no tiene ascitis, no tiene varices, o que tiene varices y que no sangraron, este enfermo tiene una cirrosis compensada. Pero si se infecta, que eso ocurre hasta en un 50% de los casos,
va a pasar a ser una cirrosis descompensada. Y cuando hace una cirrosis descompensada, el paciente puede tener las complicaciones de cualquier cirrosis, es decir, ascitis, hemorragia varicial o encefalopatía. Y a su vez, el paciente que tiene una cirrosis descompensada, acá, perdón, es hasta 52%, no 40%, ¿eh? Un paciente que tiene una cirrosis descompensada, porque tiene ascitis, hemorragia varicial o encefalopatía hepática, puede presentar una nueva descompensación a causa de una infección. Por lo tanto, tengamos presente que todas estas complicaciones pueden acelerar y llevar, o sea, acelerar la progresión y llevar a un fallo multiorgánico, ¿está? A lo que se llama enfermedad aguda sobrecrónica. Y que de acuerdo a la cantidad de órganos comprometidos en una situación de fallo multiorgánico, son las chances cada vez menores de sobrevida de estos enfermos. Simplemente para mostrarles cómo cambió, cómo en el curso de los años, en esto que va por 10 años hasta 2010, hay una disminución de la mortalidad, como podemos ver, en pacientes internados, por el número, ¿no es cierto?, son en los hospitales del NIS. Fíjense cómo disminuye la mortalidad por infección en los pacientes con cirrosis, y esto es altamente significativo cuando comparamos los dos extremos en este periodo de 10 años. Pero sin embargo, lo interesante es que la sepsis se mantiene o incluso aumenta en pacientes con cirrosis. ¿Mm? Y por otro lado, cuando nosotros comparamos la mortalidad en pacientes infectados versus no infectados, esto es una revisión sistemática, vemos que los pacientes infectados tienen un riesgo casi 4 veces superior sobre los no infectados de mortalidad. ¿Mm? Por otro lado, de acá simplemente por una cuestión de tiempo, lo que quería mostrarles es esto. ¿Cómo cambia la sobrevida del paciente infectado? Un paciente que se infecta, comparamos, fíjense, a los 3, 6, 12 y 30 meses, tiene una probabilidad de sobrevida de 50, 45, 40 y 35, versus los no infectados, que es prácticamente el doble de sobrevida en los no infectados. O sea, este dato tenemos que tenerlo presente. Y por eso decimos que los pacientes que tienen, como lo mencionó Florencia en la clase pasada, que tiene una infección, una peritonitis bacteriana espontánea u otra infección severa, debe ser evaluado en un centro de trasplante. No significa que requiera trasplante en ese momento, pero es un paciente que va a comenzar a deteriorarse más rápidamente. Un aspecto que nos parece importante también para tener en cuenta es, por lo menos en nuestro hospital, paciente que ingresa con cualquier enfermedad, recibe inmediatamente la indicación de IBP, inhibidor de bomba de protones. ¿Está? Y hoy ya se sabe que los pacientes que tienen terapia con inhibidores de bomba de protones, los pacientes con cirrosis se debe considerar un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones. Por eso, ustedes saben que es el medicamento que más factura, más, digamos, dentro de los medicamentos que no caros o excesivamente caros, es uno de los IBP son los medicamentos de mayor facturación, por ejemplo, en Estados Unidos, está entre los 10 primeros. Entonces, los pacientes, antes de indicar un IBP, tenemos que tener muy claro por qué vamos a indicarlo, porque si no, ese paciente lo estamos poniendo en una situación de riesgo. A ellos debemos sumarle, ¿no es cierto?, la hipoalbuminemia, y a mayor edad, mayor riesgo. Y si los pacientes tienen una infección viral activa por virus B o C, también tienen mayor riesgo. Estos enfermos deben ser tratados entonces con antivirales para bajarles el riesgo, ¿no? No, de acá no había nada. Bien. Ahora, ¿qué preguntas debemos hacernos nosotros cuando estamos frente a un paciente cirrótico potencialmente infectado? ¿Se conocía portador de una hepatopatía? ¿Cuál es la etiología que tiene de su cirrosis? Hoy en nuestro hospital recibimos un paciente que ingresó en el final de semana con un cuadro de infección y encefalopatía. Bueno, es un paciente que
tiene un síndrome metabólico, diabético, y que los estudios muestran que tiene ascitis, una cirrosis y tenía una PBE, una peritonitis bacteriana espontánea. Él no se sabía enfermo, solamente se manejaba su diabetes, que la tenía relativamente bien, medianamente controlada, digamos, y su sobrepeso, que lo tenía desde hacía más de 30 años. Entonces, no se sabía, bueno, pero con los primeros estudios detectamos eso. Ahora, sabemos cuál es la etiología de la cirrosis y acá otro concepto que siempre tenemos que tener presente. No tan solo la etiología que es la evidente, sino siempre debemos buscar las concausas. Es decir, si un paciente tiene alcoholismo, busquemos virus B, busquemos virus C, porque en estos pacientes es más frecuente. ¿Se internó ese paciente por progresión de la enfermedad, por una progresión lenta o por una progresión brusca? ¿Cuál era el estadio que tenía? ¿Era una cirrosis compensada? ¿Era una cirrosis descompensada? Previo a la internación. ¿Tenía antecedentes de descompensaciones previas? ¿Es la primera vez que se infecta? Y acá, ¿está con profilaxis antibiótica? Muchos pacientes, cuando uno les pregunta, nos dicen que sí. Y cuando averiguamos cada cuánto tiempo compra la caja de norfloxacina, y cada 3 meses. Entonces vemos que la toma aleatoriamente cuando se acuerda, o sea que no está haciendo la profilaxis. ¿Tiene factores de riesgo agregado? Pacientes, por ejemplo, que tienen un síndrome metabólico y que tienen una ingesta alcohólica excesiva, bueno, pueden hacer una hepatitis alcohólica, hacer una infección sobreagregada. Entonces, todo eso tenemos que tener presente, es decir, no focalizarnos exclusivamente en un único dato y debemos chequear todos esos. Entonces, cuando evaluamos al paciente, le corresponden las generales de la ley, obviamente. Cualquier paciente que ingresa vamos a hacerle una buena anamnesis, vamos a investigar ingesta de alcohol, fármacos, acostumbrarnos a ver marcas y dosis. Cada vez es más frecuente el uso de genéricos que tienen menos control de calidad que los que tendrían que tener los convencionales. Si los pacientes consumen hierbas, ese dato es muy importante. Bueno, ritmo del sueño, hematemesis, melena. Acostumbrarnos siempre a buscar lesiones en piel y en cavidad bucal, porque eso habitualmente no lo hacemos. Y recuerden este dato que nos parece importante. Los infectados, más o menos el 30% no tienen ninguno de los parámetros clásicos de infección. Entonces tenemos que pensar, aunque no sea evidente. En el laboratorio, obviamente, el laboratorio de rutina con el recuento de leucocitos, que lo que nos interesa en realidad, más que el recuento de leucocitos de este momento, es saber el histórico, si uno lo puede reconocer, porque un paciente con 6.000 blancos claramente puede ser expresión de una infección. Si es un paciente que habitualmente estaba con 2.000, 2.500 blancos, en este momento se está con 6.000, con 70% de neutrófilos, es un paciente infectado, ese sí, aunque se demuestre lo contrario. Acostumbrarnos a jerarquizar el sedimento urinario, radiografía de tórax, abdomen, ecografía abdominal, punción del líquido acítico siempre que el paciente tenga con o sin manifestaciones de infección, y hacer, obviamente, cultivarlo, y en lo posible hacer una endoscopía digestiva alta, para ver si ese paciente no está sangrando incluso. Estos son casos extremos de pacientes, ¿no es cierto?, que concurrieron con infecciones. Son fotos históricas porque ya en general vemos otro tipo de complicaciones, pero no tan exacerbadas como esta. Acostumbrarnos a la paracentesis diagnóstica, que no me voy a detener porque ya se discutió, ¿está? Pero tenemos que investigar siempre infección y el recuento de leucocitos y poner más de 10 mililitros en frasco de hemocultivo, ¿está? Para poder hacer el cultivo de líquido acítico. En los próximos 5 años, los métodos clásicos de cultivo, eso lo deben haber visto cuando hablaron de infecciones, van a desaparecer por métodos automatizados que van a tener resultados en 2 o 3 horas a más tardar. Pero por ahora seguimos teniendo eso. Yo digo, en 2 años o 3 en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Acá en la Argentina, en Latinoamérica seguramente vamos a demorar mucho más.
Recordemos que la paracentesis es sencillo, rápido y costo efectiva. Raramente complicaciones. Recordemos que aunque tenga una caída del quick hasta el 20%, no tenemos que tener ningún cuidado en particular porque ese paciente no va a sangrar por una punción y que además no requiere profilaxis por sangrado. Siempre pedir recuento celular, el gradiente de proteínas y albúmina, el gradiente albúmina, y el cultivo en el frasco, como decíamos. Opcionalmente estos otros, pero habitualmente no son necesarios. De peritonitis bacteriana espontánea, fíjense que la primera descripción de peritonitis bacteriana espontánea es de 1971, ya hace más de 50 años, y aún hoy en día en muchos lugares no se piensa en ese diagnóstico porque el paciente no tiene dolor abdominal, no tiene fiebre, no tuvo cambio por ahí del ritmo evacuatorio en ese momento. ¿Está? Entonces, hablamos de infecciones espontáneas a nivel abdominal y torácico cuando hay ausencia de un foco intraabdominal o torácico que requiera tratamiento quirúrgico, ya sea en el abdomen o en el tórax. ¿Está? Y entonces ahí tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, bacteriemia espontánea y empiema bacteriano espontáneo. ¿Está? Un paciente que ingresa tiene chance un 30% de tener una APV, un cirrótico. Epa. Y otras infecciones, además de la APV, en orden de frecuencia son las urinarias, la neumonía, bueno, piel y tejidos blandos, fíjense que el porcentaje es del 10%, no es despreciable y no nos acostumbramos a buscarlo. Bien, cuando sospechamos no tan solo PBS, sino cualquier infección bacteriana o infección en un cirrótico, bueno, si tiene signos o síntomas de peritonitis, signos de inflamación sistémica, las más probables, las más importantes son deterioro del estado general de la función hepática o cuando tiene progresión de la enfermedad, ya sea porque desarrolla encefalopatía hepática, aquia, hemorragia digestiva, ictericia. Siempre buscar la infección en estas situaciones. El paciente puede estar en estado de shock, pero recordemos que dolor abdominal, lo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Fiebre, hipotermia y escalofríos son infrecuentes en la cirrosis, es decir, no esperemos encontrar los elementos clásicos. Hablamos de PBE, como ya se mencionó, más de 250 células por milímetro cúbico en el líquido ascítico. Ascitis neutrocítica sin recuperación de gérmenes es peritonitis bacteriana que tiene más de 250 células y el cultivo es negativo. Y la bacterioascitis monomicrobiana es cuando tiene menos de 250 células con cultivo positivo. Este es el diagnóstico diferencial con la peritonitis bacteriana secundaria. Recordemos que esta sí va a requerir siempre de tratamiento con antibiótico y obviamente cirugía fundamental. Que acá la glucosa siempre es menor de 50, ¿está? Y que el cultivo, si uno lo hace habitualmente, es polimicrobiano. Entonces, decíamos que la terapia tiene que ser en la PV, es antibiótico terapia empírica precoz, ¿está? En cefalosporinas de tercer grado, de tercera generación, resolución del 80 al 90%, aunque esto viene disminuyendo a causa del uso inadecuado de antibióticos. No sé si ustedes saben como anécdota que en la India es el país que tiene mayor resistencia, multiresistencia, panresistencia a los antibióticos. Y esto es porque tiene un mal sistema de excretas. Los laboratorios que fabrican antibióticos tienen un sistema de excreta que compartido, entonces es el mismo agua que se usa para regar las plantas, alimentar a los animales, incluso hasta para cocinar. Y esos tienen antibióticos, muchas de esas aguas, y eso es lo que termina generando esa resistencia tan importante. Tienen un grave problema en la India. Bueno, esto es lo que decíamos de la paracentesis diagnóstica, más de 12 horas del ingreso, incrementa la mortalidad casi 3 veces. Siempre hay que respetar el patrón local de resistencia antibiótica.
Si estamos en un centro en el que hay resistencia a cefalosporina de tercera, tendremos que usar seguramente pipertazo, por ejemplo. ¿Está? Siempre de acuerdo a clearance. Y también el otro elemento a considerar es la severidad de la infección. Cuando más comprometido está el paciente, bueno, un antibiótico más potente y con menor resistencia en el ámbito en el que estamos trabajando deberemos utilizar. Ahora bien, un paciente que tiene una infección, una PBE o un empiema, lo que tenemos que pensar es que no tan solo es el procedimiento local que se va a hacer para hacer el diagnóstico y el antibiótico, en el caso del empiema torácico, el drenaje, pero también en algunas situaciones, como en la PB, vamos a tener que darle albúmina, como ya se mencionó en la clase pasada, ¿está? Además del antibiótico, porque esto disminuye la aparición de complicaciones, ¿está? Y la mortalidad. Además, si el paciente está con beta bloqueantes, tenemos que suspenderlo cuando la TAN es menor de 65, ¿está? O la sistólica tiene menos de 90 o hay progresión a la injuria renal aguda. En todas esas situaciones, los beta bloqueantes que tienen gran utilidad en el paciente con cirrosis por el tema de las varices, ahí debemos suspenderlo. Y hay que hacer suspensión transitoria de diuréticos. ¿Está? Y eventualmente hacer la punción de líquido acítico o de líquido pleural a las 48 horas. Y lo que tenemos que observar es disminución de los leucocitos más del 25%, que eso lo tenemos rápidamente. Si esto no ocurre, tenemos que pensar en resistencia antibiótica. ¿Está? Bueno, esto es clásico, decíamos que esto cada uno va a ubicar al paciente en la resistencia que pueda tener en su hospital. ¿Está? Bacterioasitis. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que es bacterioasitis monomicrobiana, menos de 250 células con cultivo positivo. Lo que se sugiere, y en las guías de patología lo dicen, que si el paciente no tiene ningún signo o síntoma de infección, ese paciente no debería recibir antibiótico. Ellos lo dicen taxativamente, no deben recibir antibióticos. Nosotros decimos no debería, porque resuelven la mayoría, es la respuesta. Pero, en realidad, y con buena evolución y clínica hay que repetir la punción de líquido acítico, nadie dice cuándo, si a las 24, 48, 72 horas. Pero lo que hacemos en la práctica habitual, si el paciente tiene esta situación de bacterioasitis, le damos antibiótico. Esa es la realidad. Por diferentes motivos. Pero eso es lo que terminamos haciendo precozmente incluso. Ahora, si el paciente tiene diagnóstico precoz, antibiótico adecuado y albúmina, ese paciente tiene, y le sacamos los otros factores, nosotros sacamos beta bloqueantes, ese paciente va a llegar a la resolución de la infección en más del 90% de los casos. Pero si el paciente progresa a una injuria renal aguda en el contexto de una infección, recordemos que la chance de muerte en una PB es del orden del 30%. O sea, un tercio de los pacientes que tienen una PB y hacen aquí van a terminar en muerte. ¿Está? Decíamos que un paciente que tiene una infección, en este caso la PB, es un paciente que cambia, o cualquier otra infección cambia el genio de la enfermedad. Entonces, luego del primer episodio, hay que derivar al paciente para trasplante hepático. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar, por qué la recurrencia? Porque la recurrencia es sumamente frecuente. Entonces, lo que usamos es norfloxacina. Si nosotros no le damos, esperen que me perdí con el cursor, si nosotros no le damos al paciente ningún tipo de tratamiento, la recurrencia al año es del orden del 70%. Y cada situación de PBE significa una situación de riesgo de progresión de la enfermedad. Por lo tanto, ya desde hace muchos años se utiliza la profilaxis con norfloxacina. ¿Por qué? Porque la recurrencia es del orden del 20%. En algunos países, donde la ciprofloxacina es más barata que la norfloxacina, se utiliza
también la ciprofloxacina. Y la profilaxis es, como ustedes saben, un comprimido diario de norfloxacina de 400 miligramos. Ahora, también se puede usar la rifaximina. Lo que pasa es que la rifaximina es muy cara y las diferencias no son significativas y por el momento, la evidencia es un tanto más controvertida con la rifaximina, pero eventualmente se podría usar. Pero es mucho más caro. ¿Está? Por eso también un paciente que tiene otra enfermedad u otra complicación, también tenemos que hacer profilaxis para prevenir la PBE. Si un paciente tiene hemorragia digestiva, ceftriaxona, ¿está? Endovenosa durante 5 a 7 días, ¿está? Si el paciente tiene en el líquido acítico albúmina menor de 1.5, un Child-Pugh igual o mayor a 9, con bilirrubina igual o mayor a 3, o función renal alterada, ¿está? Vamos a darle también norfloxacina en forma profiláctica. Vamos a suspender, como decíamos, los beta bloqueantes, ¿está? Y eventualmente, si un paciente que está con norfloxacina, tiene mejoría sostenida en el tiempo y vemos que todos los parámetros mejoran, uno puede llegar a suspender la norfloxacina. Y esto fundamentalmente lo vamos a ver por lo menos en 2 o 3 poblaciones, que son los pacientes que reciben tratamiento para su enfermedad por virus B, los que reciben tratamiento para la hepatitis C y los alcoholistas que están en abstinencia. En estos 3 grupos, sobre todo, uno puede llegar con el tiempo y ante la mejoría evidente, permanente, suspender el tratamiento, la profilaxis. Bueno, estos son los clásicos, como ya sé que los discutieron, esto prácticamente no cambia, simplemente recordemos que cuando utilicemos antibióticos que son nefrotóxicos u ototóxicos, vamos a tener siempre que hacerlo en función con el clearance. Es un dato que es clave ese, ¿está? Bien, y para concluir, entonces, los pacientes portadores de cirrosis, lo dijimos ya muchas veces, por lo menos ese concepto tenemos que tenerlo presente, arraigado. Son susceptibles a las infecciones, recordemos esto, susceptibles a las infecciones. ¿Cuándo vamos a pensar en una infección? Cuando hay progresión de la encefalopatía, cuando el paciente se descompense, cuando hay progresión de la hepatopatía, cuando el paciente se descompensa o cuando requiere internación. En todo paciente cirrótico que se interna, aunque no tenga ningún riesgo de infección aparente, que no haya nada, no tiene ninguna manifestación, siempre buscar la infección. Recordemos el dato que habíamos dicho, leucocitos de 6.000 en un paciente que habitualmente se manejaba con 3.000, es infección hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está? Entonces, los pacientes con cirrosis tienen mayor incidencia de infecciones que van a ser más frecuentes y más severas cuando la enfermedad hepática ya esté más progresada, en el estadio de Child-Pugh C, MELD mayor de 20, de 18 o 20, hemorragia digestiva alta. Las infecciones más frecuentes en orden de frecuencia, peritonitis bacteriana espontánea, urinarias, respiratorias y bacteriemias, y en último lugar, las de la piel y partes blandas. Las manifestaciones clínicas de las infecciones en los cirróticos son muy heterogéneas. Entonces, guiémonos por lo que mencionamos, progresión de la enfermedad hepática, deterioro del estado general, paciente que requiere internación, no olvidemos esos datos. ¿Está? La PBE sabemos que tiene una elevada mortalidad al año, por lo tanto hay que derivar al paciente para que sea evaluado en un centro de trasplante y hay que respetar el patrón local de resistencia siempre. Muchas gracias. Ahora continúa la doctora Florencia Yamasato. Y presten atención porque el caso de hoy se refiere a lo que va a presentar la doctora Yamasato, ¿eh? Así que nada de dormir.